Hola para todos. En la clase de hoy vamos a ver la factorización de expresiones algebraicas. Factorizar una expresión algebraica significa escribir una expresión equivalente a ella con uno o más factores. Recordemos que cuando nosotros hablamos de factores está implícitamente la operación de la multiplicación, o sea que tenemos que multiplicar. Entonces, si tenemos en este caso, por ejemplo, 3x al cuadrado más 3, esta expresión la vamos a descomponer en dos factores. Esos dos factores, ¿cuáles van a ser? Va a ser 3 y va a ser x al cuadrado más 1. Bueno, entonces aquí vemos que la expresión que está acá en amarillo la descomponemos en dos factores y entonces las dos expresiones resultan ser equivalentes. No podemos perder siempre eso de tenerlo muy claro, que siempre vamos a encontrar expresiones algebraicas equivalentes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso es fijarnos en qué número hay dentro de toda la expresión que sea múltiplo o que esté repetido. Por ejemplo, acá en este primer término yo tengo 3, el número 3, y en este segundo término también tengo 3. Por lo tanto, yo puedo sacar este 3 acá como un factor común, o sea, es un número que se repite en los dos términos, es común en los dos lados, entonces recibe el nombre de factor común, 3. Cuando yo tengo el primer factor, abro un paréntesis para tener la multiplicación y escribo dentro del paréntesis, que corresponde a esta partecita que está en azulito, lo que hace falta para que se me repita la primera expresión. Entonces, aquí tengo el 3 solito, pero acá está con x al cuadrado. Entonces, dentro del paréntesis coloco el x al cuadrado. Si yo lo multiplico, me queda 3x al cuadrado, que sería este primer término. Ahora, aquí fuera del paréntesis está el 3. Si lo multiplico por más 1, me queda 3 por más 1 sería más 3, que es el otro término que tengo acá. Entonces, ya tengo la expresión, ya la tengo factorizada. ¿Cuáles son los dos factores que encontré? 3, que multiplica a x al cuadrado más 1. Este tipo de factorización así recibe el nombre de factor común. Se llama factor común. Bueno, otro casito es, por ejemplo, cuando ya fuera de los números tenemos también que las variables o las letras también están repetidas o son factores comunes. En ese caso, nos fijamos muy bien y escogemos la de menor exponente cuando las letras son factores comunes. Pero primero siempre nos tenemos que fijar en los números. Entonces nosotros tenemos que este primer término tiene 16 como coeficiente o como número. Y este segundo término tiene 20 como coeficiente o como número. Entonces yo me pongo a buscar un número que sea múltiplo de ellos y encuentro que el número es 4. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico 4 por 4 me da 16 y 4 por 5 me da 20, o sea que yo puedo escoger el 4. Ahora sí me voy a fijar en las variables. ¿Y cuáles son las variables? A al cuadrado, b cuadrado, y aquí solamente tengo a cuadrado. Entonces, ¿cuál se me repite en los dos términos? Se me está repitiendo la a al cuadrado. Como la a al cuadrado están los dos, la puedo sacar acá y me hace parte del factor común, o sea, el que está en los dos lados. ¿Quién está? Está 4a al cuadrado, a pesar de que aquí no se vea, pero como este es múltiplo, entonces ya yo lo puedo organizar. Aquí abro paréntesis y coloco lo que me hace falta para que se me repita toda la expresión. Entonces aquí quedaría, si yo tengo acá 16, quiere decir que aquí lo tengo que multiplicar por 4. Entonces me quedaría 4 por 4, 16. A la 2, no tengo con quién multiplicarlo, queda ahí quietico como está. Y el b a la 2, tampoco tengo con quién multiplicarlo porque son diferentes, entonces lo dejo ahí quietico. Entonces yo voy a multiplicar todo este pedacito, me queda 4 por 4, 16. A la 2, a la 2, y b a la 2, b a la 2. Listo, ya tengo este primer pedacito, o el primer término que tengo acá. Bueno.
Para el segundo término, aquí tengo 20a² y aquí tengo 4a². ¿Qué me hace falta colocar dentro del paréntesis? Solamente me hace falta colocar más 5. ¿Por qué? Porque multiplico 4 por más 5 me da más 20. Y al cuadrado ya está acá fuera del paréntesis, entonces no tengo que volverla a colocar, sino que la dejo ahí. Y me queda 4 por 5, 20 al cuadrado. Quiere decir que toda esta expresión que está aquí en amarillo la hemos factorizado y hemos encontrado dos factores que son comunes. 4a a la 2 multiplicado por 4b² más 5. Primer caso de factorización se llama factor común. Bueno, estos casos de factorización yo quería comentarles que son muchos, pero nosotros solamente vamos a ver 3 que son muy utilizados. Ya de pronto después con más tiempo, de pronto se puede hacer algún taller donde se puedan repasar o se puedan estudiar otros casos. Bueno, otro caso que nosotros vamos a ver está muy relacionado con lo que vimos en las clases anteriores que estábamos viendo de productos notables y de cocientes notables. En este caso vamos a utilizar un producto notable. Cuando nosotros veíamos a más b al cuadrado, decíamos que esto era un binomio elevado al cuadrado y que la operación que la unía era la suma. Entonces nosotros decíamos, esta es la suma de un binomio porque son dos términos elevado al cuadrado. Cuando nosotros sumábamos todas las áreas, hacíamos el cuadrado y sumábamos las áreas, nos daba esta expansión que hay acá, que nos daba el cuadrado del primero más 2 veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Bueno, resulta que esta expansión de acá tiene 3 términos, 1, 2 y 3. Como tiene 3 términos se llama trinomio. Pero resulta que para que sea cuadrado perfecto tiene que tener estas características que les voy a decir. Primer término y último término deben de estar elevados siempre al cuadrado, o sea que tienen que ser números que estén elevados al cuadrado o variables que estén elevadas al cuadrado. Bueno, y acá en la mitad tiene que estar 2 veces el primer término por el segundo término, siempre. 2 veces el primer término por el segundo término. Nosotros este binomio, esta suma de este binomio al cuadrado, lo habíamos visto con signo positivo y con signo negativo. Entonces, cualquiera de estas dos las vamos a factorizar así. Nos dan, por ejemplo, esta parte. X al cuadrado más 16x más 64. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que el primer término esté al cuadrado y el último término también esté al cuadrado. Entonces colocamos x al cuadrado, listo, tiene raíz cuadrada exacta. 64 también tiene raíz cuadrada exacta. Entonces yo abro un paréntesis y digo raíz cuadrada de x al cuadrado, me quedaría x. Escribo el primer signo, más, paso el más. Raíz cuadrada del segundo término, 8. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada de 64 que me da el 8. Y como está entre paréntesis, cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado para poder utilizar esta fórmula, que lo tengo que multiplicar 2 veces. Bueno, me falta verificar que acá en la mitad sea 2 veces el primer término por el segundo. Entonces aquí el primer término es x y el segundo término es 8. Y como lo tengo que multiplicar por este 2 de la formulita, entonces sería 8 por 2, 16x, que sería el término de acá de la mitad. Entonces toda esta expresión grande que tiene 3 términos, la pasamos en forma de un binomio elevado al cuadrado. Este que es trinomio de 3 términos lo pasamos a binomio, pero lo elevamos al cuadrado. Bueno, tenemos por ejemplo esta otra expresión, x al cuadrado más 6xy más 9y cuadrado. Bueno, miremos las características. Raíz cuadrada de x a la 2 existe, muy bien, es x. Raíz cuadrada de 9y sería 3y. ¿Por qué 3y? Porque 3 por 3, 9.
y y por y cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo entre paréntesis y a elevarlo al cuadrado. Ahora nos vamos a fijar que se cumpla esta condición de acá de la mitad. Entonces, aquí tendríamos 3 por x y por y, sería 3xy. Y lo multiplicamos por este 2. Entonces sería 3 por 2, 6. Entonces me quedaría aquí 6xy. Bueno, este caso nosotros lo vamos a ver como el caso 2 y se llama trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto lo factorizamos sacando las raíces cuadradas de los extremos y elevándolo al cuadrado. Y ahora vamos a pasar a otro trinomio, que este trinomio sí no es cuadrado perfecto. Este es un trinomio que tiene la forma x al cuadrado más bx más c. Siempre el x al cuadrado va a tener un coeficiente 1 aquí. O sea que el número que hay aquí siempre va a ser 1. Y recuerden que es el 1 invisible. El término de la mitad está acompañado por la x y el último término es un término independiente. Quiere decir que no tiene variable. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, x al cuadrado menos 8x más 12. Para factorizar este trinomio tenemos que abrir dos paréntesis. Abrimos este primer factor y este segundo factor. Y acá tenemos que buscar dos números, tales que cuando yo los multiplique se me repita este último número. Cuando yo los multiplique. Entonces aquí multiplico menos 6, lo multiplico por menos 2, me da menos entre menos más 12. Y que al sumar o restar esos mismos números me dé el término de la mitad. Entonces yo tengo aquí menos 6 más menos 2. Como los dos son negativos, los sumo y me queda menos 8. Entonces así se factoriza ese trinomio, que al multiplicarlo del número c y al sumarlo o restarlo del número b. Vamos a hacer este otro ejemplo. X al cuadrado menos 8x menos 20. O sea que los números aquí me tienen que dar dos números que al multiplicarlos me den menos 20 y al sumarlos o restarlos me dé menos 8. Entonces vamos a tomarlos así. Menos 10 y más 2. Menos 10 por más 2 me da menos 20. Menos entre más me da menos. Y 10 por 2, 20. Ahora yo tengo aquí menos 10 y tengo más 2. Como el 10 es negativo y el 2 es positivo, lo resto y me queda con el signo del mayor. Entonces me queda menos 10 más 2, me quedaría menos 8. Y ahí me cumple con esa condición. Y cuando tenemos los números todos positivos, pues no hay ningún problema porque todo queda positivo. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado más 5x más 6. Buscamos dos números que al multiplicarlos den 6. O sea que los números serían 3 por 2, 6. Más por más da más. Y que al sumarlos me den 5. 3 más 2, 5. Listo. Bueno, entonces así damos una pasadita por factorización estudiando tres casitos muy sencillos: factor común, trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Bueno, ahora ustedes van a encontrar una actividad donde van a encontrar el nombre del caso que tienen que emplear y 5 ejercicios como para que practiquen un poquito ahí cómo se va desarrollando. Si tienen alguna duda en el desarrollo de la actividad, alguna pregunta, me pueden escribir o me pueden estar consultando. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado el tema de factorización y que les vaya muy bien en la actividad. Chao.